Los que llegaron el domingo pasado se recuerdan que les hablé de aquel tema que llevaba por título como en los días de Noé. Y les dije en esa oportunidad que hoy vamos a hablar de otro tema, y este tema lleva por título como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Cuán importante, hermanos, es que tengamos esta serie de meditaciones, porque cada día que estudiamos la Biblia nos damos cuenta, hermanos, que estamos muy cerca de la segunda venida de Jesús. Y yo quisiera que buscaran en su Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer el verso 28, el verso 29 y el verso 30. Lucas capítulo 17. Cuando lo tengan se ponen de pie para que lo leamos y luego se vuelven a sentar. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en Lucas 17, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pueden sentarse. Hermanos, la gente de Sodoma y de Gomorra pensaba que no necesitaba a Dios. Y por eso, hermanos, ellos no respetaban las leyes de Dios. La gente de Sodoma y de Gomorra, hermanos, no vivía acorde a la palabra de Dios. Ellos abiertamente, hermanos, fueron una generación que desafió al Dios del cielo. Y ellos actuaban, hermanos, como si Dios no existiese. Y la razón por cual ellos actuaban de esa forma, hermanos, es porque ellos eran ciudades prósperas, ciudades independientes, que ellos creían, hermanos, que la bendición que ellos tenían era, hermanos, una bendición adquirida en base a su inteligencia y a sus esfuerzos. Y ellos, hermanos, eran prósperos, la Biblia enseña, porque realmente, hermanos, ellos estaban ubicados en un lugar bien estratégico. Si nosotros, hermanos, leemos la Biblia y necesitamos ir al libro de Génesis para saber dónde ellos estaban ubicados, nosotros encontramos en el libro de Génesis, hermanos, en el capítulo 13, y nosotros leemos el verso 10 para nosotros comenzar a ver cómo es que ellos estaban ubicados y por qué ellos se habían, hermanos, apartado de Dios. Porque muchas veces, hermanos, la prosperidad, muchas veces, hermanos, el no necesitar de Dios, muchas veces eso hace que la persona se desvíe, hermanos, de Dios. Muchas veces así es, no en todos los casos. Pero vea Génesis capítulo 13 y el verso 10. Dice la Biblia así. Dice la palabra del Señor. Le dije el libro de Génesis, ¿verdad? 13, verso 10. Dice la palabra del Señor. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Note la posición estratégica de estas ciudades. Ellos, hermanos, estaban en una zona muy bendecida. Si usted fue curioso y puso atención en el texto que nosotros leímos, usted se dio cuenta que dice que esa tierra era como el huerto de Jehová. Y si comenzamos a hablar acerca de cómo era el huerto de Jehová, nosotros, hermanos, podríamos, hermanos, entender que en el huerto de Jehová, hermanos, todo producía. No era fácil, hermanos, por decir así, si se sembraba esa tierra, era una tierra buena, era una tierra que producía, hermanos, no en escasez, sino que era una tierra que producía en abundancia. Y, hermanos, era una tierra llena de bendición. Y dice la Biblia acá
que ellos, la gente de Sodoma y de Gomorra, vivían, hermanos, en una zona que era similar al huerto. Entonces era un lugar, hermanos, de bendición. Ellos, hermanos, no tenían que hacer mucho esfuerzo para poder, hermanos, hacer producir la tierra. Esa tierra era una tierra bendecida y los había hecho prosperar a ellos. Entonces ellos, hermanos, estaban llenos de bendición. Y como ellos estaban llenos de bendición, hermanos, ellos consideraron, según sus puntos de vista, que no necesitaban de Dios. Y yo quiero decir, hermanos, que todos necesitamos a Dios. Amén. A Dios lo necesita el pobre, pero también lo necesita el rico. Amén. Porque hay cosas que a uno le pasan en la vida que uno no las puede comprar con dinero. Amén. Usted puede ser la persona más millonaria de toda la tierra. Puede tener todo el dinero del mundo. Pero, por ejemplo, si a usted le da una enfermedad terminal como el cáncer, usted puede tener todo el dinero del mundo y no hay cura para usted. Entonces, hermanos, estas personas se habían alejado de Dios, no respetaban sus leyes. Era una generación que se corrompió y que se creía autosuficiente. Y entonces nosotros vamos a ver que a pesar de la riqueza que ellos tenían, estas dos ciudades se llenaron primero, hermanos, de corrupción, se llenaron de adulterio, porque eran unas ciudades adúlteras, eran unas ciudades fornicarias también. Y la homosexualidad, hermanos, era algo que abundaba en estas ciudades. Era gente que carecía de hospitalidad, no ayudaban a los pobres, y por si esto fuera poco, era una generación llena de maldad. A causa de estos y de muchos otros pecados, Dios decidió destruirnos para darnos un ejemplo, para que nosotros no sigamos los pasos de esa generación. Pero conforme vayamos avanzando en la meditación, nos vamos a dar cuenta que muchas naciones, que muchos pueblos están siguiendo los pasos de Sodoma y de Gomorra. Amén. Y eso quiere decir que Jesús va a venir pronto. Amén. Y que lo mismo que el Señor les hizo a ellos, lo mismo va a hacer el Señor con estas generaciones. Entonces vamos a analizar primero 3 pecados nada más que ellos cometieron. Son muchos, pero yo escogí 3. El primero, que era una generación que no ayudaba a los pobres. En el libro de Ezequiel, hermanos, Ezequiel, el capítulo 16, Ezequiel 16, Ezequiel en el capítulo 16 y el verso, hermanos, vamos a leer el verso 49. Ezequiel 16, versículo 49. Yo lo leo, lo traigo acá. Vivo yo, dice ¿quién? El Señor. ¿Están conmigo? Ezequiel 16, 49. Vivo, ¿perdón? Sí, voy a empezar desde el 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, sociedad de pan y de abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Dice, y no fortaleció la mano del afligido. ¿Y de quién? Y del menesteroso. Entonces el primer grande pecado que ellos, hermanos, cometieron es que nunca, hermanos, se preocuparon por el necesitado, por el afligido. Ellos, si alguien pasaba necesidad, a ellos no les interesaba eso. Ellos nada más veían su propio bienestar. Era una generación, hermanos, que solo miraba su propio beneficio. Era una generación que no ayudaba al necesitado. Era una generación que lo único que ellos tenían en mente era ellos y ellos y ellos y ellos. Cuando veían un necesitado no lo ayudaban, porque ellos, si estudiamos toda la historia de Sodoma y Gomorra, eran unas ciudades malas y perversas. Entonces, el primer pecado, hermanos, que por el cual Dios los destruye, es porque eran personas desamoradas, eran personas que no ayudaban a los necesitados.
Dios destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra por no cuidar a los pobres. Los pobres son personas necesitadas y ellos no tuvieron el cuidado de ninguno de ellos. Y el segundo pecado que ellos cometieron era que era una ciudad llena de maldad. La Biblia lo enseña en Génesis capítulo 13. Cuando vamos a Génesis en el capítulo 13, nosotros vemos un verso que nos debe de llamar mucho la atención. Y este verso, hermanos, explica otra característica de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. ¿Lo tienen? Amén. Génesis 13, verso 13. Los hombres de Sodoma eran ¿cómo? Eran malos y pecadores contra Jehová, pero dice, en gran ¿qué? Manera. En gran manera. Fíjese lo que dice la Escritura, que ellos eran malos, a pesar, hermanos, escuche, a pesar de la belleza del lugar donde vivían, que era como el huerto del Edén, a pesar de la abundancia de las cosas, estas ciudades, hermanos, tenían una gran fama, y la fama de ellos era que eran personas malas. Eran personas, hermanos, perversas, eran personas corrompidas. Cuando nosotros buscamos la definición de maldad o de malo, dice una de las tantas definiciones que tiene es que dice que eran malos, eran perversos y que disfrutaban hacer el mal. ¿Note qué interesante? Fíjese que cuando uno generalmente hace algo malo, ¿verdad que uno siente pesar en su corazón? Ay, cómo me equivoqué, no debía haberlo hecho, ¿verdad que sí? Siente uno en su corazón, hermanos, una inquietud. Pero ellos no. Esta generación de Sodoma y de Gomorra disfrutaba la maldad. Se sentían, hermanos, libres de hacer cualquier cosa ilícita. No tenían el temor de Dios en sus vidas. Mas sin embargo, hermanos, nosotros los creyentes, ¿verdad que cuando nosotros nos equivocamos, sentimos aquella reprensión en nuestro corazón? Y rápidamente, hermanos, nosotros buscamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón a Dios, hermanos, por lo que hemos hecho, ¿verdad que sí? Pero ellos, según esta definición, eran personas perversas que disfrutaban hacerlo mal. Si asesinaban a alguien, ellos lo disfrutaban, se sentían cómodos en eso. También malos, perversos, eran depravados. Corrompían, hermanos, las costumbres y las obligaciones. Eran malos, eran perversos. Dice que tienen o actúan con maldad intencional. Ellos eran personas, hermanos, que cada vez que actuaban haciendo el mal, pero lo hacían de manera intencional. A veces uno hace cosas, hermanos, porque se descuidó, ¿verdad que sí? Pero ellos ya lo premeditaban, como el asesino, que él decide matar a alguien y él planea todo el momento ese, y mira el tiempo que va a pasar por tal calle, sabe a qué hora va a llegar por el parque o por el mercado, no sé. El asesino observa a su víctima y cuando ya él entiende que es el momento adecuado ahí, viene y comete el asesinato. Bueno, esta gente de aquel entonces era así. Era gente, hermanos, que hacían las cosas con intención, que lo premeditaban, que con anterioridad lo planeaban para hacer el mal. Pero todo designio del pensamiento era de ellos continuo solamente al mal. Y mire que el Señor lo que dice en Jeremías capítulo 23. Note lo que dice Jeremías 23, haciendo una referencia a ellos. Jeremías en el capítulo 23. Dice la palabra del Señor en el verso 14. Jeremías 23, verso 14. ¿Lo tienen? Estamos hablando de la maldad de esta gente. 14. Y los profetas, dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de ¿quiénes? De los malos,
para que ninguno se convirtiese de su maldad, fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Note que Dios, exhortando a los profetas malos, dice que los profetas estos no le hacían el llamado a la gente al arrepentimiento, sino que es más, dice que fortalecían los brazos de aquellos que hacían las cosas malas. Es como aquel padre que anima a su hijo y le dice, te ofendió, X persona te ofendió, si no te dejes, dale más fuerte. Es fortalecer la maldad, hermanos. Y hoy en día hay mucha gente así, no te dejes, le dice al hijo. Aprende de tu papá, así como tu papá, así. Hermano, esta gente era gente mala, que cuando veían a alguien hacer algo indebido, no le exhortaban para que no lo volviera a hacer. No, dice que lo celebraban, lo animaban, lo motivaban, hermanos, y le daban su aprobación. Eso así es. Y a lo mejor. Así era esa generación, hermanos. Y nos parecemos a esa generación. Hoy en día, hermanos, hay mucha maldad. Hoy en día, hermanos, en todas partes del mundo vemos asesinatos, vemos robos, vemos violaciones. El mundo, hermanos, es un caos hoy en día. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Resulta que antes, hermanos, a alguien se le dañaba una llanta y le hacía que se detuviera, uno se detenía y le ayudaba y cambiaba la llanta. Hoy se hacen que la llanta está mala, cuando usted se para lo asaltan o le quitan su carro. Entonces usted dice, no va a ser que me quieran asaltar, ¿y qué hace? Mejor me voy. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará. La Biblia se cumple, hermanos. Entonces, los habitantes de Sodoma y Gomorra, al igual que los profetas de Jerusalén, eran malos, fortalecían los brazos de aquellos que hacían iniquidad, alentaban a otros, hermanos, a ser malos. Y el tercer pecado, que es el más grave, y sobre esto va a correr casi todo nuestro tema, es la inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra, hermanos, eran unas ciudades súper, y lo voy a decir otra vez, súper corrompidas, hablando sexualmente. La homosexualidad abundaba en esas dos ciudades. La sodomía se relaciona con la práctica homosexual, la cual se realizaba en estas ciudades. Sodoma era considerado como un símbolo de iniquidad y de desenfreno contra la naturaleza propia del hombre. Si nosotros, hermanos, estudiamos la historia de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta que dice la Biblia que un día llegan, hermanos, 3 seres angelicales a la